Qué delicia siempre hacer una pausa para tomarse un té en esta hora para estar bien. Y si hay alguien con quien me encanta tomarme un té es definitivamente con Roberto Cuellar Wills, que además de ser una persona que me inspira, es la pareja con la que comparto mi vida, es el papá de Guadalupe, mi hija. Así que qué delicia tenerte en este espacio para conversar de la vida bonita y de las cosas que nos hacen estar bien. Qué delicia de invitación y pues también me sumo a esa delicia de compartir y de poder abrir estos espacios. Roberto, ¿desde cuándo empezó como esa indagación interna de buscar un camino que te conectara hacia adentro más que hacia afuera? Ayer precisamente estaba pensando en esa respuesta y desde muy pequeño me acuerdo vivía acá en el norte, en una época en la que esto eran fincas y me acuerdo caminar mucho a los ríos, al río que pasaba cerca a la casa y lanzar piedras cuando era muy pequeño en ese río. Y creo que hay un salto después a los 16 años cuando me voy de intercambio a vivir a Alemania y en una vivencia de estar solo, independiente, con una familia alemana pero con mucho tiempo libre, fue la primera vez que me pregunté quién era yo y creo que ahí empezó esa búsqueda más intencionada hacia mi mundo interior. ¿Por qué es tan importante esa pregunta? Porque claro, hay digamos muchas tradiciones que te llevan a filosofar y a preguntarte quién eres, quién soy yo y qué encontraste y por qué es tan importante esa pregunta en nuestra vida. Yo la voy a responder por algo que vengo investigando en el último tiempo y es que si uno analiza el universo y uno se da cuenta que el universo está hecho en principio porque los sentidos nos lo indican de materia, es decir, tú y yo sabemos que esto que está aquí existe porque lo estamos viendo, porque hay plantas, porque ahí tienes un cuerpo, porque esto tiene una materia y la materia está compuesta de átomos y si profundizamos en el átomo nos damos cuenta que el átomo está compuesto de un núcleo y de unos electrones que están rodeando ese núcleo y eso generan las partículas. Pero si profundizamos más en eso nos damos cuenta que el 99.999% del espacio contenido del electrón no es materia, sino es un espacio invisible. Es decir, espacio casi que vacío en donde está todo el potencial de la vida. Lo interesante es que no está vacío, claro, sino que no lo podemos ver. Como no lo vemos, no lo indagamos. Y ese 0.1% que creemos que es todo lo que existe, que es la materia, está rodeado de un 99.9% de algo que no vemos, que vamos a llamar energía, información. Entonces esa pregunta por el quién soy yo es por profundizar en el 0.1 que vemos, que es este cuerpo, y profundizar en el 99.9 que no vemos y que se presenta como misterio de la vida, y es qué hay más allá de la persona que está hablando, del que te está contando esta historia, del que tiene unas creencias, qué hay más allá. Por eso esa pregunta es tan importante, porque cuando nos vamos profundizando en ese 99.9 nos damos cuenta que estamos hechos de algo que no es materia y que esencialmente nos hace ser lo que somos. Y esa es la magia de esa pregunta de quién soy yo. ¿Y cómo empieza uno a buscar esos espacios para esa indagación? Porque claro, en el corre-corre del día a día, en nuestra memoria psíquica de lo que nos han contado de lo que somos, en nuestras estructuras psicológicas de lo que creemos que somos porque hemos estudiado algo, porque somos mujer o porque tenemos una pareja o porque somos mamá o papá. ¿Cómo desestructurar un poco todo ese 0.1 que vemos y entrar en ese espacio de no espacio, de no tiempo, para encontrarnos como con lo esencial? Hay algo que ayuda mucho, que todos tenemos, todos los seres humanos lo tenemos, pero a veces no nos conectamos con esa facultad y es conectar con nuestra mente de niños. Nuestra mente de niño es la mente que quiere indagar, la mente que quiere saber más de las cosas. Si ustedes observan, cuando a un niño le dan algo en las manos, él lo huele, lo chupa, lo tira, lo recoge, lo atrapa, quiere saber más de ese objeto.
Y parte de el inicio de este camino por indagarte tiene que ver con despertar esa ingenuidad por reconocer que aunque estamos viendo las cosas, que aunque estamos viendo los objetos, no los conocemos. Aunque me estoy viendo a mí, aunque todas las mañanas me levanto y me digo soy Roberto, hay una parte de mí ingenua, extraordinaria, que quiere saber más de Roberto. Y ese es el primer paso, conectarse con una mente pura que quiere conocer más y saber más de mí mismo. Desde la mente conocemos, desde el corazón sabemos. El corazón tiene como una sabiduría innata muy importante. ¿Cómo bajar la energía de la mente al corazón? Entonces tú estás utilizando la palabra bajar y yo usaría la palabra integrar. Porque la mente tiene unas facultades superiores extraordinarias que también podemos activar. Y el corazón también. En este momento, para mí, en la historia de la humanidad, el gran salto que estamos dando es a integrar esas dos formas y esas dos energías, esas dos informaciones que tenemos. La mente, cuando tiene la posibilidad de entrar al presente, entra en su máximo potencial. Y el corazón, cuando puede servir y amar, puede entrar en su máximo potencial. El aquí y el ahora que trae la mente y la posibilidad de amar y servir se pueden juntar para crear un ser humano extraordinario. Entonces es en el momento en que tú permites que tu mente logre entrar en el aquí y el ahora para que tu corazón pueda aprovechar ese aquí y ahora para servir. Ahí es donde entran a integrarse esas dos facultades. Me gusta la palabra extraordinario porque a veces vamos viviendo una vida muy ordinaria y ponemos play por la mañana, andamos como un robot, con una vida súper mecánica y nos olvidamos como de esas cosas pequeñas que hacen la vida extraordinaria. ¿Cuáles serían como las cualidades de un ser extraordinario? Lo interesante es lo que acabas de nombrar. Lo extraordinario no está afuera, sino lo extraordinario está adentro. La gratitud es una facultad extraordinaria. El agradecer por las mañanas y no dar por hecho que amanecí. No dar por hecho que mi esposa amaneció y está viva. No dar por hecho que desayuné. Esa facultad interna que tenemos los seres humanos de sentirnos completos y agradecidos por lo que tenemos es extraordinario. Entonces las facultades extraordinarias son las que nos convocan hacia adentro, que tenemos ahí y que a veces tenemos como dormidas o relegadas por estar esperando que pase algo mágico afuera o milagroso afuera, sino el milagro se empieza a construir adentro cuando me doy cuenta que el día lo puedo empezar reconociendo y valorando lo que tengo para poder sentir que esta vida es extraordinaria. Bueno, y en este aquí y en este ahora, ¿cuáles serían los milagros que reconoces en ese vivir bonito que has tenido, en ese camino de vida que has tenido? Lo que nombramos al inicio de la conversación, y es tener esa capacidad para ir más allá de lo que creo que soy y poder tener esa capacidad para querer saber más de mí y usar dos facultades que me han servido para esa indagación. La primera, tener humildad y decir, no, es que como ya he meditado tanto, como siento que estoy en un nivel de tranquilidad en mi vida, pues llegué a un tope. Tener humildad para decir, hoy es un día nuevo, mente de niño, hoy es un día que no conozco, hoy es un día para indagarme más y tener esa humildad. Y al mismo tiempo combinarla con la determinación para decir, también voy a usar lo que he aprendido, también voy a usar lo que ya he verificado en la vida. Y la combinación de humildad con determinación me lleva a la dignidad. Entonces yo diría que, en resumen, una de las cosas que he encontrado es encontrarme en dignidad en la vida. ¿Podríamos compartirle a la gente que nos sigue hoy en esta conversación deliciosa, tomándonos este tecito chai, qué es la filosofía vivir bonito? ¿Cómo se vive bonito? Vivir bonito es, en una primera instancia, vivir en el presente. Es buscar que cada momento de la vida podamos estar más presente en el instante en donde estoy existiendo. Vivir bonito es poder estar en esta conversación y estar presente en la conversación, porque ocurre algo y nos ocurre algo, y es que nuestro cuerpo está en un sitio y nuestra mente se va para otro lugar. Vivir bonito es poder acceder a encontrar el mundo del cuerpo con el mundo de la mente
para poder presenciar y aprovechar cada instante, porque la vida es un continuo de ahoras, y cuando yo no presencio el continuo de los ahoras, pues estoy viviendo en un no tiempo y en una no realidad. Entonces vivir bonito en una primera instancia es vivir el aquí y el ahora, pero como lo nombrabas también, vivir el aquí y el ahora, ¿para qué? Para conectar con esa otra facultad que hablábamos ahora, que es la facultad del corazón, la facultad superior del corazón, de servir, de amar, de comprender, de escuchar. Esas facultades que nos conectan a los seres humanos desde un lugar en donde desaparece la forma. Entonces vivir bonito es estar en el presente amando, yo lo pondría como en esas palabras. Delicioso. ¿Y cómo hacer esa pausa, sobre todo en un espacio de la modernidad en donde todo nos lleva hacia afuera, a hacer demasiadas cosas, a tener demasiadas preocupaciones? ¿Cómo hacer esa pausa, ese stop, ese par en el camino para hacer conciencia de todas estas cosas maravillosas que nos estás compartiendo? Pues mira que la palabra pausa tiene dos energías. Pausa no significa parar todo, porque pausa en una primera instancia es parar la conexión con lo que está pasando en el mundo externo, es decir, con esa cotidianidad que a veces no nos permite entrar en el interno. Entonces, pausa energéticamente primero tiene que ver con poder hacer un stop en el mundo exterior, pero para poder entrar al mundo interior. O sea que la pausa no es solamente como congelarse. La pausa tiene que ver con parar el mundo exterior para poder poner los ojos en el mundo interior. Entonces, para poderlo hacer es, primero, permitirse parar ese mundo exterior. Fíjate que la mayoría de las culturas y tradiciones ancestrales paraban cuando había cambio de estación. Paraban para celebrar el fin de la cosecha, el equinoccio, el cambio lunar. Paraban para poder agradecerle a la tierra las bondades que había dado durante ese tiempo. Y fíjate que en el mundo hoy las organizaciones también paran. Nosotros, los pares que tenemos ahora tienen que ver más con el mundo fiscal. Hay empresas que acaban su año en octubre, y cuando acaban su año en octubre, en noviembre se sientan a planear el próximo año. Es decir, las pausas hacen parte de nuestra cotidianidad. En el colegio tenemos recreos, pausas. En las empresas paramos a almorzar. Es decir, el par es parte de nuestra cotidianidad, y desde ahí darnos cuenta que durante el año tenemos que hacer o podemos buscar unos momentos para frenar nuestra acción en el afuera para entrar en la acción en el adentro. ¿Y cuáles serían como esos beneficios de prestar esa atención plena a ese mundo interior? Pues darte cuenta, cuando tú paras el mundo exterior, lo que haces es que parándolo dejas de estar inmerso en el mundo exterior y puedes ubicarte como si tú estuvieras viendo una pantalla de cine, tu vida. Es decir, tú eres el observador que se está dando cuenta qué está pasando. Desde ahí pues te puedes dar cuenta de los detalles. Cuando tú eres el actor, no te das cuenta que arriba hay un pájaro, que abajo hay una persona cerca, que hay una amenaza a 2 metros. Cuando tú eres el espectador te das cuenta de toda la escena. Entonces la pausa del beneficio es dejar de ser el actor por unos momentos y para poder ser el observador. El observador y el director. Porque al principio te das cuenta de lo que sucede en la escena, pero después te vuelves el director que dice: no, cámbienme aquí esta silla, voy a cambiar, este mobiliario no me funciona. Porque puedes direccionar lo que viene en la escena. Casi que te vuelves realmente el co-creador de tu vida. Claro, ahí es donde tienes injerencia sobre las acciones que puedes ejecutar. Por eso estar en el aquí y el ahora es un primer paso para poder ver la escena. Pero tú no solamente te quedas con ver la escena, porque hay cosas que tú te das cuenta de tu aquí y ahora que no están siendo saludables para ti. Y no te vas a quedar solamente como espectador, sino sales a actuar para buscar acciones que generen tu salud. Por eso es importante volverse director en esa pausa. Ya entienden por qué me podría quedar eternamente conversando con este partner de vida. Gracias por estas herramientas poderosas y maravillosas para estar bien. ¿Cuál sería la cajita de herramientas que podríamos compartir si queremos dejar una palabra que a veces nos pesa mucho en nuestro equipaje de la vida, que es el sufrimiento? Lo primero es reconocer que el sufrimiento existe y dejar de pelear con el sufrimiento y podernos decir, darnos una pausa de quiero eliminar el sufrimiento de mi vida
y eso me pone más tranquilo y me dice, hay situaciones en la vida que nos van a afectar, hay situaciones en la vida que nos van a bloquear, y desde ahí mi trabajo, más que en tratar de que eso no suceda, es en entrenarme para enfrentar de una buena manera las situaciones de sufrimiento. Ahí yo logro bajar mi nivel de sufrimiento, y es probable que lo baje a un nivel 0. Podríamos soñar con eso o proyectarnos desde ahí. Entonces lo primero es sanar mi relación con el sufrimiento y decir, el sufrimiento es una gran oportunidad para aprender en la medida que yo lo aprendo a manejar. Y en la medida que yo lo aprendo a manejar, bajo las resistencias frente a las situaciones que me bloquean y que no me gustan. Y me doy cuenta que la vida tiene un sinnúmero de situaciones que no me van a gustar. Lo que hago es aprender a trabajar mi aceptación para bajar esa resistencia frente al sufrimiento. Y lo segundo es, cuando ya bajo la resistencia al sufrimiento y me doy cuenta que la vida tiene ese sufrimiento, pues desarrollo esas facultades internas que hablábamos antes. Gratitud, gozo en la vida, sentirnos completos, servir al otro, generar servicio desde el otro, darnos cuenta que lo que estoy haciendo en el lugar en el que me encuentro es perfecto para mi función y para las personas que me rodean. Y con esas acciones sencillas estoy generando un gran impacto en mi nivel de bienestar. Pues yo me quedo en aquí, en esta hora absolutamente infinito y presente, maravilloso. Gracias por compartirnos ese pedacito de viaje entre la mente y el corazón en esas facultades supremas y maravillosas de una vida plena. Muchísimas gracias, y te voy a comprometer a que tengamos una segunda conversación maravillosa para estar bien. Estoy listo. Salud.